Bienvenidos a la sesión Prevención y Atención de la Violencia Familiar. Las medidas de protección que se pueden brindar a las víctimas de violencia familiar. Porque si nosotros iniciamos un proceso de acompañar a una víctima en su denuncia, debemos velar también porque efectivamente las autoridades o las entidades encargadas de brindar las medidas de protección efectivamente se cumplan. No solamente brinden la medida, sino que efectivamente la Policía Nacional del Perú garantice que éstas se estén cumpliendo por parte de, digamos, el agresor que puede tener justamente, que debe respetar las medidas que se promuevan para la familia y que la familia esté en un espacio adecuado para la protección que le merece, ¿no? Y que le corresponde de esta manera prevenir que la violencia se siga reiterando. Por eso, un elemento clave en el sistema peruano es la adopción de medidas y adopción inmediata de medidas de protección para salvaguardar la integridad de la víctima. Tengamos en cuenta que si la situación de violencia es de gravedad, las medidas son inmediatas. Y esto, por eso, el reporte que pueda recibir o la denuncia que ya se realiza frente a la Policía Nacional del Perú, ellos deben iniciar su protocolo adecuado de manera inmediata para que puedan iniciar el proceso de solicitar las medidas de protección ante el juzgado correspondiente y se emitan para garantizar la protección de las víctimas. En este punto, la Ley 30364 establece este procedimiento especial orientado a la urgencia. Entre las principales medidas que se brindan, se incluye la prohibición de acercamiento o comunicación del agresor. En ese sentido, se separa al agresor del espacio de la familia, de la víctima, se pide su retiro y que no se acerque a X, digamos, distancia, ¿no? Entonces, para evitar que se ejerza nuevamente algún tipo de violencia. Por eso está el retiro del agresor del domicilio, la suspensión del régimen de visitas si es que ya existe una separación y el agresor sigue llegando a ejercer algún tipo de violencia, entonces se suspenden incluso los regímenes de visitas, que pueda seguir también un tratamiento psicológico obligatorio y la protección policial. También de acuerdo a la violencia que se haya ejercido, que se haya identificado en la víctima, se solicita también este acompañamiento y que la Policía Nacional del Perú puede estar, digamos, realizando las rondas que corresponden para garantizar la protección de la familia. Entonces, estas son algunas de las medidas o las principales que se tienen en cuenta en casos de violencia donde la gravedad se busca evitar el, digamos, incremento de la gravedad de la violencia que ya ha sido denunciada. Asimismo, las políticas públicas y el sistema institucional abordan estas medidas de protección a las víctimas. El abordaje de la violencia familiar no se limita solo a una sanción legal, sino que comprende políticas públicas que van desde la prevención, atención y rehabilitación también del agresor. En el marco del sistema nacional creado por la Ley 30364, intervienen por eso diversas instituciones, entidades que deben trabajar de manera articulada. Tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, a través de los centros de emergencia mujer, que es el ente o el organismo que va a brindar este acompañamiento, que puede ser la entidad que recibe inicialmente el reporte del caso que se quiere iniciar con la denuncia y acompaña el proceso brindando una atención integral también a las víctimas, articulando por eso con la Policía Nacional del Perú, que es quien recibe la denuncia inicialmente y la deriva a la instancia que corresponde para que se inicie el proceso de ejecución de medidas de protección. Y ahí tenemos al Ministerio Público y el Poder Judicial que a través de los juzgados de familia puede dictaminar las medidas de protección de acuerdo a la gravedad de la situación de violencia. Y en este proceso de denuncia, los gobiernos regionales, locales también intervienen realizando el seguimiento
de que estas medidas se cumplan. La Policía Nacional del Perú también debe garantizar que estas medidas se estén cumpliendo, brindando la protección que corresponde a las familias, haciendo el seguimiento de que la familia se encuentra bajo el cuidado que corresponda y que el agresor no esté, digamos, acercándose al lugar si es que ha sido dictaminada una medida que implica su alejamiento, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta cómo es la ruta que debemos de seguir y que debemos tener en cuenta para poder acompañar a las víctimas que hemos identificado en nuestra comunidad. De esta manera, tenemos acá de manera gráfica cómo el trabajo es multisectorial y articulado para que se efectivicen las medidas de protección a las víctimas de violencia familiar. El MIN, a través de los centros de emergencia mujer, en principio, como mencioné anteriormente, coordina con la Policía Nacional del Perú para facilitar las denuncias inmediatas, proporciona los informes que corresponden, porque recordemos que los centros de emergencia mujer trabajan de manera integral con profesionales de diferentes sectores. Tenemos al psicólogo que emite el informe correspondiente, que sirve como medio probatorio ante el Ministerio Público y el Poder Judicial para dar a conocer la situación en que se encuentra la víctima. Participa en espacios de articulación como el CODISEC y realiza el seguimiento de casos de alto riesgo. Estas son las labores que realiza el Centro de Emergencia Mujer. De igual manera, no solamente proporciona los informes psicológicos, sino que también acompaña en la orientación legal, justamente brindando orientación legal a través del abogado con el que cuenta este espacio, esta entidad, y también con la protección de el área de servicio social a través de la trabajadora social, que brinda el soporte para velar también por el bienestar de la familia y los puede derivar con digamos, el establecimiento de salud de requerirse alguna atención médica correspondiente. Esta coordinación del MIN en principio es con la Policía Nacional del Perú, articula con ellos para que ellos puedan iniciar los procesos de ejecución y supervisión del cumplimiento de medidas de protección. Recordemos que es la Policía Nacional del Perú quien recibe la denuncia y quien la deriva al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que puedan realizar los procesos correspondientes para las medidas de protección. Asimismo, activa mecanismos de protección urgente cuando existe un riesgo inminente. Si, digamos, la situación de violencia ha sido identificada en una gravedad alta y de esta manera interviene aplicando protección urgente. Entonces, a veces las medidas de protección pueden tomar más tiempo, entonces la PNP tiene que estar vigilante, tiene que estar o garantizar la protección urgente de las víctimas y las víctimas indirectas también, para velar por ese hogar. Coordina con Serenazgo para que se realicen las rondas correspondientes de vigilancia con los gobiernos locales para este patrullaje justamente preventivo, y alimenta el sistema de registro y monitoreo de casos, porque los casos que se reciben deben ser registrados. Ningún caso, por más que sea solo verbal, que de repente no hayan todavía, que ha sido inicialmente psicológico y quizás no se observan lesiones en la persona, no es que por ser todavía un tipo de violencia psicológica, económica, no se va a recibir la denuncia. Sí, se debe recibir porque es un tipo de violencia y tiene que ser registrada, y esto tiene que ser exigido a la policía, que inicie el proceso de recibir la denuncia, de registrarla e iniciar un proceso de derivación justamente con el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que puedan evaluar el caso y otorgar las acciones, empezar las acciones que correspondan, que son las diligencias urgentes en caso de la gravedad, cuando hay situaciones de violencia física. Se hacen pericias médicas, psicológicas, inspecciones. Si estamos hablando de otro tipo de violencia,
psicológica, económica, entonces hay que hacer pericia psicológica justamente para identificar la gravedad de las situaciones, solicitar las medidas de protección a Poder Judicial, formula la acusación cuando existen elementos suficientes y coordina con la PNP para la ejecución de actos de investigación. Entonces, para que se continúe el proceso de verificar efectivamente dónde se encuentra el agresor, si hay una situación ya de separación, entonces en qué medidas se encuentran para la investigación que corresponda sobre el caso atendido. Y el Poder Judicial es quien dictamina las medidas de protección urgentes dentro de un plazo breve. Entonces, estos plazos deben ser cortos cuando sobre todo hay un riesgo de la vida de las víctimas. Supervisa el cumplimiento de dichas medidas también, brinda a los funcionarios correspondientes, coordina con los centros de emergencia mujer, con la TNP, para que se verifique el cumplimiento de las medidas, impone las sanciones penales cuando corresponde y coordina con el Ministerio Público y la PNP para la ejecución de las resoluciones, ¿no? Las medidas que se hayan dictaminado, las resoluciones que se hayan indicado se efectivicen, ¿no? Se estén ejecutando como corresponde. Y de igual manera el Poder Judicial coordina también con los gobiernos locales y regionales para que se implementen políticas locales de prevención, se financian y fortalecen los servicios como Serenazgo. Recordemos que la PNP coordina con el gobierno local para que se ejerza, digamos, el Serenazgo pueda estar atento también hacer un patrullaje en las zonas de mayor riesgo para evitar que se sigan produciendo situaciones de violencia, para evitar que el agresor vuelva al espacio de la víctima, ¿no? Promueven también campañas comunitarias de sensibilización y coordinaciones con los centros de emergencia mujer, PNP y juntas vecinales. Sobre todo, los gobiernos regionales tienen acciones preventivas para evitar con este enfoque de prevención el crecimiento o, digamos, que se incrementen las situaciones de violencia. Asimismo, dentro de los roles que se tienen, recordemos esta articulación interinstitucional va desde el rol de la municipalidad con la implementación de políticas locales de prevención, que la municipalidad es el encargado de activar también el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el CODISEC, y este comité que es el encargado de poder realizar acciones preventivas, de poder realizar las campañas, de poder estar atento también a justamente las situaciones de violencia que se puedan estar realizando o sucediendo en las familias de la comunidad. Financia también y fortalece el serenazgo y coordina con los centros de emergencia mujer. Asimismo, la intervención operativa de la PNP busca la verificación del cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento. Acá tenemos que tener en cuenta que se debe exigir desde los gobiernos locales, desde las juntas vecinales, digamos, pueden exigir a la PNP que verifique que se estén cumpliendo las prohibiciones de acercamiento, la atención inmediata ante llamadas de emergencia, el registro y seguimiento de casos con alto riesgo o severos y la detención por flagrancia ante incumplimientos de medidas. Entonces, si por ejemplo ya ha habido un caso denunciado y que tiene medidas de protección ya impuestas, entonces es el momento en que si estas no se están cumpliendo, se identifiquen por la PNP para que ejerza la detención de, el agresor y reciba una sanción mayor por incumplimiento, ¿no? Incluso una pena si es que corresponde a la gravedad de la situación de violencia. La función preventiva de serenazgo también es importante el patrullaje integrado con PNP. Como habíamos mencionado en esta articulación que se tiene, van de la mano con la PNP para buscar la vigilancia focalizada en los domicilios con medidas de protección. La PNP, perdón, el serenazgo es el encargado también
de tener la lista de estas familias que están siendo focalizadas, que están con medidas de protección para vigilar que efectivamente se estén cumpliendo dichas medidas. Tiene que tener comunicación directa con las víctimas en situación de riesgo para buscar su protección y el reporte inmediato frente a incidencias que se estén produciendo en estas familias. Por otro lado, la participación de las juntas vecinales busca realizar una vigilancia comunitaria preventiva, alerta temprana ante la presencia del agresor, el apoyo en redes de protección comunitaria y la promoción de la cultura de denuncia y no tolerancia a la violencia. Entonces, las juntas vecinales principalmente son los observadores, son los que deben estar vigilantes, atentos ante presencias de agresores que puedan intervenir en situaciones de familias que están con medidas de protección y buscar generar redes de apoyo para las familias de cuyas víctimas están siendo atendidas, iniciando procesos de protección justamente con el Estado, y la Junta Vecinal debe estar vigilante de ese cumplimiento y de manera preventiva promover una cultura justamente de denuncia y de no tolerancia ante situaciones de violencia. Por eso es la comunidad la que muchas veces ha alzado la voz con movilizaciones de diferente índole para promover justamente la atención de los casos de violencia y de que no se silencien las situaciones de violencia, sino tener una cultura de denuncia. Muchas gracias.